Cuando le pregunté cuándo sería la inauguración del restaurante de mi hijo, mi nuera me dijo: ya celebramos ayer, don Roberto, solo para la gente especial. Una semana después, me llamó: las facturas están vencidas, ya hizo la transferencia. Le respondí: no se la avisé. ¿Conocen ese momento en que el piso desaparece bajo sus pies? Cuando se dan cuenta de que la persona que amaron, protegieron y apoyaron toda su vida los mira como si no fueran nadie. Pues yo viví ese momento a los 68 años, durante una llamada telefónica que duró menos de 2 minutos, pero que rompió 40 años de dedicación en 2 pedazos. Me llamo Roberto, y esta es la historia de cómo aprendí de la peor manera posible que el amor de un padre puede confundirse con pendejadas cuando las personas equivocadas entran a tu familia. Déjenme contarles cómo 5.600.000 pesos, la mitad de los ahorros de toda mi vida, se fueron al caño en manos de mi nuera, y cómo tuvo el descaro de llamarme 7 días después de haberme humillado para pedir más dinero, como si fuera un cajero automático, como si no tuviera sentimientos. Pero esperen, porque esta historia no termina conmigo llorando en mi almohada, termina con ella aprendiendo que un padre puede ser generoso, sí, pero nunca más pendejo. O si alguna vez se sintieron usados por su propia familia, si dieron todo de ustedes y recibieron ingratitud a cambio, quédense conmigo hasta el final, porque lo que pasó después de esa llamada les va a demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Y antes de empezar, si les gustan las historias reales sobre superación y justicia, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y activen la campanita, porque aquí compartimos relatos de personas que se negaron a dejarse pisotear. Y créanme, van a querer saber cómo termina esta historia. Era un martes por la mañana. Estaba regando mis bugambilias en el balcón, esas moradas que Guadalupe, mi difunta esposa, me regaló para nuestro 30º aniversario de bodas. Ella falleció hace 4 años, pero las flores siguen vivas. Es curioso cómo las plantas a veces son más agradecidas que las personas, ¿verdad? El teléfono sonó. Era Miguel, mi único hijo. Mi corazón siempre daba un brinquito cuando veía su nombre en la pantalla. Cosa de padre, ya saben. Esa esperanza ingenua de que llamaba solo para preguntar cómo estaba, si había almorzado, si necesitaba compañía. Contesté sonriendo: buenos días, mijo, qué sorpresa tan buena. Su voz llegó un poco apurada, un poco distante, ruido de coches de fondo. Hola, papá, oye, voy a ser rápido porque estoy en el tráfico. Solo quería saber, ¿viste las fotos del restaurante que subió Valentina? Valentina, mi nuera desde hace 5 años, la mujer que entró en la vida de mi hijo y que poquito a poco me fue alejando de él. Sí las vi, mijo, está precioso. ¿Cuándo es la inauguración? Quiero estar ahí bien vestido para apoyarte en este momento tan importante. Silencio del otro lado. Ese tipo de silencio que dura 2 segundos pero parece una eternidad. Papá, es que, bueno, la inauguración fue ayer. Mi mano tembló, la regadera casi se me cae. ¿Cómo que ayer? Pero nadie me avisó. Yo pensé que sería más adelante. Escuché voces ahogadas. Había puesto la mano sobre el teléfono para hablar con alguien. Luego regresó. Es que todo se hizo muy rápido, ¿sabes? Valentina organizó todo. Fue algo muy chiquito, muy íntimo. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Pero Miguel, yo invertí 5.600.000 pesos en ese restaurante, la mitad de la herencia que tu mamá dejó. Pensé que sería natural que estuviera ahí. Papá, no lo tomes así. Luego organizamos una visitita contigo, tranquilo. Ahorita tengo que colgar, sale, un abrazo. Y colgó. Me quedé ahí parado, sosteniendo ese teléfono mudo, sintiendo un dolor en el pecho que no era físico. Era peor, era el dolor de entender que no eres prioridad, que eres conveniente cuando hay que abrir la cartera, pero desechable al momento de celebrar. Pero todavía no había visto lo peor. 3 días después, Valentina subió las fotos oficiales de la inauguración, y ahí sí, el mundo se me vino abajo. No fue algo chiquito. Había más de 50 personas, globos dorados, un buffet enorme, un grupo tocando en vivo, meseros sirviendo tequila y mezcal. Los papás de ella estaban ahí, sentados en una mesa decorada como si fueran el rey y la reina. Su suegro dio un discurso.
Su suegra cortó el listón rojo con Miguel y Valentina. Y yo estaba en mi casa dándole de comer a las palomas de la plaza, pensando que la inauguración todavía iba a ser. Amplié las fotos, reconocí gente. Estaba Sofía, la amiga de la infancia de Miguel. Estaba Marco, su primo. Hasta estaba doña Carmen, mi vecina de años, que seguro fue invitada por pura cortesía. Todo el mundo estaba ahí, menos yo. En el pie de foto, Valentina había escrito: Noche mágica al lado de las personas que realmente importan. Gratitud eterna con quienes creyeron en este sueño. ¿Quién creyó? Yo creí, yo pagué. Yo sostuve la mano de mi hijo cuando dijo que quería dejar su empleo para emprender. Fui yo quien renunció a la seguridad de mi vejez para financiar este sueño. Pero yo no importaba. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde el funeral de Guadalupe, no por el dolor de la pérdida, sino por el dolor de la humillación. Porque perder a alguien por muerte es inevitable, pero ser desechado en vida por elección, eso duele de una manera que no tiene remedio. Llamé a don Ernesto, mi vecino. Tiene 71 años, viudo, y se volvió mi amigo después de que nuestros cónyuges fallecieron. Tomamos café juntos todos los sábados, jugamos dominó, nos quejamos de la vida. Vino de inmediato. Me encontró sentado en la cocina con el celular en la mano y los ojos hinchados. Roberto, ¿qué pasó? Le mostré las fotos, le conté todo. Leyó cada comentario, cada elogio que la gente hacía, cada agradecimiento al que Valentina respondía, y en ningún momento mencionó mi nombre. Don Ernesto se quitó los lentes, los limpió despacio, respiró profundo. Sabes que nunca me meto en la vida de los demás, ¿verdad, Roberto? Pero ahorita voy a hablar. Esa muchacha te está usando y tu hijo la deja. Pero es mi hijo Ernesto, y tú eres su padre, y un padre merece respeto. No dinero, respeto. Me fui a acostar esa noche con un nudo en la garganta, pero en el fondo todavía tenía esperanza. Esperanza de que Miguel llamara, se disculpara, explicara que había sido un malentendido. No llamó. Pero 7 días después, Valentina llamó, y ahí mi amigo empezó la parte que lo cambió todo. Porque cuando abrió la boca para pedirme más dinero sin una pizca de vergüenza, entendí que era momento de dejar de ser padre y empezar a ser listo. La llamada de Valentina llegó un día lluvioso. Me acuerdo porque estaba haciendo pan casero. Ese pan de masa madre que a Guadalupe le encantaba. Incluso después de 4 años sin ella, lo sigo haciendo. Es mi manera de mantenerla viva, ¿saben? En los olores, en los gestos, en las pequeñas cosas que construimos juntos durante 42 años de matrimonio. Guadalupe era maestra de literatura, yo de matemáticas. Nos conocimos en una junta pedagógica en 1979, en esa secundaria de la colonia Lindavista. Ella era tímida, usaba lentes de armazón grueso y tenía una sonrisa de lado que me conquistó a primera vista. 3 años después nos casamos. Y al año siguiente llegó Miguel, nuestro único hijo. Toda nuestra vida nunca tuvimos dinero de sobra, pero tampoco faltó nada: comida en la mesa, ropa limpia, útiles nuevos al inicio del año escolar. Las vacaciones eran en casa de mi hermana en Puerto Vallarta, en un departamentito donde compartíamos cuarto con mis sobrinos. Pero eran vacaciones felices, sencillas pero felices. Cuando Miguel nació, me prometí: este chamaco va a tener todo lo que yo no tuve. Va a estudiar, va a tener oportunidades, va a ser alguien en la vida. Y cumplí mi palabra. Nos apretamos el cinturón, ahorramos en todo, pero le pagamos su universidad privada de administración. Se graduó a los 23 años. Guadalupe y yo lloramos de emoción en la ceremonia de graduación. La vida siguió. Miguel consiguió empleo en una empresa de logística, rentó un departamento chiquito, empezó su vida. Nos veíamos todos los domingos a comer en la casa, ese mole poblano que le encantaba desde chiquito. Después de comer, café con pan dulce, plática en la sala, risas bobas viendo programas en la tele. Eran domingos sencillos, pero eran nuestros. Luego llegó el diagnóstico de Guadalupe: cáncer de páncreas, agresivo. Los doctores dieron 6 meses. Ella vivió 8 meses, luchando cada día como si fuera el último. Y lo fue.
Un martes por la mañana me tomó la mano, sonrió de esa forma que era solo suya y dijo: «Fuiste lo mejor que me pasó, Roberto», y cerró los ojos. No estaba preparado. Nunca se está, ¿verdad? Miguel me apoyó en el funeral, me sostuvo la mano durante toda la misa de séptimo día. Me llamaba todas las noches para preguntar si había cenado, si estaba bien, si necesitaba algo. En esos primeros meses de viudez, mi hijo fue mi roca, mi certeza de que no estaba solo. Cuando salió la herencia, descubrí que Guadalupe había sido más previsora de lo que imaginaba. La casa estaba pagada. Esa casa de 3 recámaras que compramos en los 90, con el jardín lleno de limoneros. Y había 11 millones de pesos entre ahorros, seguro de vida y una inversión que ni sabía que existía. Fue en esa época que Miguel conoció a Valentina. Ella trabajaba como directora de marketing en una startup. Cabello siempre impecable, uñas arregladas, ropa de marca, diferente a las noviecitas que había tenido antes. Muchachas sencillas de clase media como nosotros, que venían a comer a la casa en chanclas. Valentina siempre llegaba en tacones altos. Al principio traté de quererla. Juro que lo intenté. Le preparaba sus comidas especiales, cuidaba el postre, le preguntaba sobre su trabajo, sobre su familia, pero siempre había una barrera. Una sonrisa educada pero fría. Respondía con monosílabos. Miraba su celular en medio de la conversación. Encontraba excusa para irse temprano. «Papá, es que ella es reservada», decía Miguel cuando yo hacía comentarios. «Dale tiempo, se van a entender». Pero nunca nos entendimos. 6 meses después de que empezaron su relación, las cosas cambiaron. Miguel empezó a faltar a las comidas del domingo. Primero fue una vez al mes. «Vamos a pasar el fin de semana en la playa, papá». Luego pasó a 2 veces, 3. La familia de Valentina nos invitó a una carne asada. Tenemos un compromiso importante. Yo entendía. Estaba enamorado. Estaba construyendo su vida. No podía ser egoísta. Pero dolía. Esa mesa grande que siempre estuvo llena empezó a tener sillas vacías. Y yo empecé a comer solo, mirando el lugar donde se sentaba Guadalupe, donde Miguel se reía con mis historias. Fue en uno de esos domingos solitarios que Miguel me llamó. Voz entusiasmada, ese entusiasmo que no escuchaba desde hacía tiempo. «Papá, tengo que contarte algo. Valentina y yo decidimos dejar nuestros empleos y abrir un restaurante». Mi corazón se apretó, no de felicidad, de miedo. «Pero, mijo, ¿tienen experiencia en esto? Un restaurante es negocio difícil». «Valentina tiene contactos, papá. Conoce proveedores, ya trabajó en gastronomía. Y yo siempre soñé con emprender, tú lo sabes. ¿Soñar desde cuándo?» Pero no dije nada. Solo pregunté: «¿Y cómo lo van a financiar? Hemos ahorrado como 2.400.000 pesos, pero necesitamos más para la remodelación del local, equipo, inventario inicial». «Papá, necesitaríamos como 5.600.000 para arrancar bien». Ahí estaba, la razón de la llamada. «Podemos hacer un contrato, papá. Entras como inversionista. Cuando el restaurante empiece a dar ganancias, te pagamos con intereses». Inversionista, la palabra sonaba rara en mi boca. «Mijo, es mucho dinero. Es casi la mitad de lo que dejó tu mamá». «Lo sé, papá, pero es para nuestro futuro. Te prometo que va a funcionar y vas a estar orgulloso de mí». Esas palabras me rompieron. Orgulloso de él. Siempre había estado orgulloso, desde el primer dibujo que hizo en el kinder hasta el título universitario. Valentina entró a la llamada. Voz dulce, persuasiva. «Don Roberto, sé que es una cantidad importante, pero va a ver que en 2 años pagamos todo, y usted va a poder decir que ayudó a su hijo a realizar su sueño. Debí haberme preocupado ahí, debí haber pedido detalles, pedido un plan de negocios, consultar un abogado. Pero era padre, y un padre cree, un padre apoya, un padre se sacrifica». Transferí 5.600.000 pesos a la cuenta de Miguel en 3 partes. Firmé un papel que Valentina llamó acuerdo informal. Nada registrado, nada oficial, solo una promesa verbal de que sería reconocido como inversionista. ¿Y saben qué pidió como única cosa? «Don Roberto, mejor no hablemos del monto con los demás. ¿Sale? Ya sabe cómo es la gente.
Envidiosa, acepté, guardé el secreto porque confiaba, y ahí empezó el error más grande de mi vida. Conocen ese momento en que están en una situación y no pueden ver lo obvio, cuando todo el mundo a su alrededor lo ve, pero ustedes insisten en creer que todo está bien. Eso era exactamente lo que me pasaba. Y lo peor, yo lo sabía. En el fondo lo sabía. Pero elegí ignorarlo porque aceptar la verdad significaba aceptar que mi hijo había cambiado. Y ese dolor era demasiado grande para caber en mi pecho. La primera señal vino 2 semanas después de la transferencia del dinero. Era el cumpleaños de Valentina, 32 años. Había comprado un regalo sencillo, un pastel de 3 leches de esa pastelería cara de la que siempre hablaba, y llamé a Miguel para saber a qué hora sería la fiesta. «Ah, papá, es que va a ser algo bastante íntimo, ya sabes, solo sus amigos más cercanos, Acababa de depositar 5.600.000 pesos en su cuenta, pero no era lo suficientemente cercano para estar en el cumpleaños de mi nuera. Entiendo, mijo, no hay problema. Entonces dejo el regalo en tu casa. Mejor no, papá. Estamos algo saturados con la remodelación del restaurante. Ya paso por él luego. Nunca pasó. El pastel se quedó en mi refrigerador hasta que se echó a perder. Lo tiré una semana después con ese nudo en la garganta de alguien que sabe que no fue el pastel lo que rechazaron. Fui yo. La segunda señal llegó en Navidad. Yo siempre había hecho la cena de Nochebuena en mi casa. Siempre. Desde que nació Miguel, la Navidad era conmigo. Pavo horneado, relleno, bacalao, ponche con piquete, esa gelatina de mosaico que era tradición de la familia. La mesa quedaba bonita. Ponía ese mantel rojo que mi mamá me dio cuando me casé. Encendía velas, dejaba todo oliendo a canela. El 20 de diciembre llamé a Miguel. «Mijo, este año pensé hacer una Nochebuena más chiquita, más sencilla. Solo nosotros 3. ¿A qué hora llegan la 24?» Silencio del otro lado. Ese silencio que ya se había vuelto rutina. «Papá, es que habíamos quedado de pasar Navidad en casa de los papás de Valentina este año. El piso desapareció otra vez. Pero mijo, siempre hemos pasado Navidad juntos. Lo sé, papá, pero es que su familia es grande, ¿sabes? Y tanto insistieron. Tal vez en Año Nuevo nos vemos. Tal vez». La palabra dolió más de lo debido. «Está bien, mijo, disfrútalo. Pasé Navidad solo. Hice un pollito chiquito, una ensalada. Ni siquiera puse el mantel rojo». Me senté frente al televisor, viendo esos especiales navideños, haciendo como que todo estaba bien. Pero a medianoche, cuando explotaron los cohetes, lloré. Lloré por Guadalupe, que ya no estaba. Lloré por Miguel, que eligió no estar. Y lloré por mí, que me estaba volviendo invisible. Don Ernesto tocó mi puerta a las 2 de la mañana. Había visto la luz prendida. «Roberto, ¿estás bien?» Mentí que sí. Entró de todas formas, hizo un té de manzanilla y se quedó sentado en el sillón conmigo hasta que dejé de temblar. No dijo nada, solo estuvo. Y en ese momento entendí que a veces la presencia silenciosa vale más que 1000 palabras. Los meses siguientes fueron una secuencia de pequeñas exclusiones. Cada una dolía un poco menos que la anterior, no porque el dolor disminuyera, sino porque me estaba entumeciendo. Intenté visitar su departamento 3 veces. 3. La primera vez Miguel dijo que estaba pintando y la casa estaba en desorden. La segunda, que Valentina tenía migraña y necesitaba silencio. La tercera, ni siquiera contestaron el interfón. Me quedé abajo sosteniendo una charola de lasaña que había hecho con tanto cuidado, mirando las ventanas del 6º piso, sabiendo que estaban ahí adentro. Regresé a mi casa con toda la charola. Me la comí solo durante los siguientes 3 días. Doña Carmen, mi vecina, empezó a notar: «Roberto, hace tiempo que no veo a Miguel por acá. ¿Todo bien?» «Ah, está ocupado, doña Carmen. Está abriendo un restaurante, ya sabe cómo es». Me miró de esa forma, esa mirada de lástima mezclada con preocupación. «Tenga cuidado, ¿eh? Una buena suegra es la suegra lejos, pero un padre que da dinero y ni visitas recibe, eso tiene nombre». Hice como que no entendía, pero entendí perfectamente. La tercera señal, y tal vez la más dolorosa, llegó un sábado por la tarde. Estaba en la farmacia comprando mis medicamentos para la presión cuando me topé con Sofía, la amiga de la infancia de Miguel. Siempre habíamos sido cercanos. Me decía: «Tío Roberto,
Tío Roberto, ¿cuánto tiempo? Platicamos ahí entre los pasillos de shampoo y vitamina C. Me contó que estaba comprometida, que se iba a casar en marzo, que estaba emocionadísima, y luego sin pensarlo soltó. Por cierto, me crucé a Miguel la semana pasada en la plaza comercial. Él y Valentina comprando muebles para el restaurante. Estaban recontra emocionados. Valentina me enseñó la vajilla que escogieron. Todo muy nice. Mi sonrisa se congeló. Ah, qué bien. Y me invitó a la inauguración. Dijo que iba a ser en marzo también. A lo mejor podemos coordinar fechas para que vaya a los 2 eventos. Se rió inocentemente. Yo me reí con ella, pero por dentro me estaba derrumbando. Estaban invitando amigos, escogiendo vajilla, planeando la inauguración. Y yo, la persona que había financiado todo, no sabía nada. Llegué a mi casa, cerré la puerta con llave, me senté en el piso de la cocina y lo dejé salir. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que finalmente acepté lo que sabía desde hacía meses. Me habían usado. Esa noche, don Ernesto vino con bolillo fresco y mantequilla, el ritual habitual. Pero cuando vio mi cara hinchada, no preguntó nada, solo dijo: «Roberto, tienes que entender algo. La generosidad tiene un límite, y ese límite se llama dignidad. Pero es mi hijo, Ernesto, y tú eres su padre. Eso debería significar respeto, no explotación». Sabía que tenía razón, pero todavía no estaba listo para actuar. Todavía no, porque lo peor, el momento que haría que todo explotara, todavía estaba por venir. Y cuando llegó, no hubo vuelta atrás. Marzo llegó con ese calor sofocante que hace que la ropa se pegue al cuerpo. Estaba en la cocina pelando papas cuando el teléfono sonó. Era un mensaje de Miguel, no una llamada. Un mensaje, porque ni para hablarme tenía tiempo. «Papá, el restaurante ya casi está listo, está increíble, te va a encantar». Ahí estaba, después de meses escuchando excusas, recibiendo migajas de atención, siendo tratado como un conocido lejano, finalmente iba a ver dónde se había ido el dinero que Guadalupe ahorró con tanto sudor. No esperé invitación formal. Al día siguiente tomé el metro. Sí, todavía tomaba el metro aunque tenía un coche en el garage. Vieja costumbre de ahorrar. Fui a la dirección que tenía anotada en un papel arrugado en mi bolsa. Avenida de los Sauces número 40 y 23, Colonia Chic. Ese tipo de lugar donde las banquetas son amplias, los árboles bien podados, los coches importados estacionados frente a los edificios. Cuando vi la fachada, mi corazón se apretó. No era un restaurante sencillo, era un proyecto, una obra de gente que tenía dinero para invertir en lujo. Ventanales ahumados en toda la fachada, letrero luminoso hasta de día, plantas ornamentales gigantes en la entrada. Sabor del Rancho estaba escrito en letras doradas, cursivas, con un dibujo de olla de barro que parecía más bien obra de arte. Empujé la puerta. El olor a pintura todavía estaba en el aire, mezclado con aroma de madera noble y café recién hecho. El salón era enorme. Había como 80 lugares repartidos en mesas de madera maciza, cada una con un centro de mesa diferente. Plantitas suculentas, velas aromáticas, servilletas de tela dobladas en origami. Las paredes tenían cuadros grandes, pinturas imitando mercados de productores, cazuelas de cobre colgadas como decoración, estantes rústicos llenos de frascos de vidrio con granos de colores. Todo pensado, todo caro, todo lejos del restaurante sencillo de comida regional que Miguel me había vendido. Esto había costado mucho más que 5.600.000 pesos. ¿Le puedo ayudar? Me di la vuelta. Era un joven de uniforme negro impecable, ese tipo de empleado entrenado para ser amable con los clientes. Soy el papá del dueño, de Miguel. Su cara se iluminó. Ah, usted es don Roberto. Espere, voy a avisarle, así que al menos los empleados sabían quién era. Me quedé ahí parado en medio del salón, girando lentamente, tratando de calcular mentalmente cuánto había costado cada detalle. La máquina de espresso italiana, el sistema de sonido integrado tocando jazz bajito, el piso de porcelanato imitando concreto pulido, el aire acondicionado central que ni siquiera hacía ruido. ¿Dónde estaba el resto del dinero? ¿De dónde había salido? Papá, Miguel apareció saliendo de la cocina.
Mandil blanco, pelo desordenado, sonrisa rápida pero tensa. No era la felicidad de verme, era sorpresa, una mala sorpresa. Hola, mijo, vine a conocer, dijiste que ya casi estaba listo. Así, pero todavía estamos en fase de ajustes, ¿sabes? Probando recetas, capacitando al equipo. Miró de lado, incómodo. Hubieras avisado que venías. Avisar, como si necesitara autorización para ver el lugar que había financiado. Perdón, mijo, es que estaba muy ansioso. Está hermoso, ¿eh? Mucho más allá de lo que imaginaba. Hizo media sonrisa, pero no respondió. Fue entonces que apareció Valentina. Vino de la oficina administrativa. Tacones altos sonando en el piso como tambor de guerra, cabello recogido en chongo perfecto, blusa de seda beige. Parecía ejecutiva de multinacional, no dueña de restaurante en fase de inauguración. Cuando me vio, su cara no ocultó nada, contrariada, hasta molesta. Don Roberto, qué sorpresa otra vez, esa palabra envenenada. Hola, Valentina, vine a conocer el restaurante. Está maravilloso. Mis felicitaciones. Gracias. La voz salió seca como arena. Pero como Miguel le habrá dicho, todavía estamos muy saturados. Tenemos 1000 cosas que resolver antes de la inauguración. Respiré profundo, juntando mi valor. ¿Y cuándo es la inauguración? Quiero estar ahí bien vestido para apoyarlos. Miré a Miguel, desvió la mirada. Miré a Valentina, cruzó los brazos, y ahí vino la frase que rompió lo que aún quedaba intacto en mí. Ah, la inauguración. Se rió brevemente, miró a Miguel como esperando que hablara, pero él se quedó mudo. Entonces ella continuó, ya celebramos ayer, de hecho fue algo muy privado, solo para la gente especial. El mundo se detuvo, gente especial. Había dado 5.600.000 pesos, la mitad de mi seguridad, la mitad de la herencia que Guadalupe dejó, y no era lo suficientemente especial para estar ahí. Ayer, mi voz salió débil. Sí, don Roberto, todo se hizo muy rápido. Apenas tuvimos tiempo de organizar la lista. Ya sabe cómo es. Su tono era despreocupado, como si explicara por qué no me invitó a un baby shower cualquiera. Miré a Miguel esperando que dijera algo. Cualquier cosa, disculpas, explicación, un gesto mínimo de vergüenza. Nada, solo miraba al piso, manos en los bolsillos, como niño cachado en mentira. Papá, lo hablamos con calma luego, sale. Ahorita de verdad tenemos que regresar al trabajo. No esperé que terminara su frase. Di media vuelta y salí de ahí. Caminé hasta la estación del metro con las piernas temblando, la bolsa apretada contra el pecho, los ojos ardiendo con lágrimas contenidas. No iba a llorar en la calle, no les iba a dar ese gusto. Me subí al metro, me senté junto a la ventana, y solo cuando arrancó el convoy, dejé que corrieran, despacio, en silencio, porque había gente que miraba y todavía tenía orgullo, gente especial. La frase martillaba en mi cabeza. Cada sílaba dolía como golpe de puño. Llegué a mi casa y fui directo a la recámara. Me senté en la orilla de la cama donde Guadalupe y yo dormimos durante 40 años. Abrí el cajón del buró, saqué la foto de nuestra boda. Nosotros dos jóvenes, yo de traje beige, ella de vestido blanco sencillo, sonriendo como dos pendejos enamorados. Guadalupe, susurré al retrato, lo eché todo a perder, le di nuestro dinero a nuestro hijo y me tiró. ¿Qué hago ahora? La foto no respondió, pero yo sabía lo que diría. Levántate, Roberto, siempre fuiste fuerte, solo que no me sentía fuerte, me sentía usado, humillado, pequeño. Pero esa noche, cuando el teléfono sonó otra vez, todo iba a cambiar, porque Valentina iba a cometer el error fatal. Pensó que iba a seguir siendo el pendejo de la historia. Pasé una semana entera sintiéndome muerto por dentro. Me despertaba, tomaba mi café sin sentir el sabor, regaba las plantas en automático, veía las noticias sin prestar atención. Don Ernesto tocó mi puerta 3 veces esa semana. Hacía como que no estaba. No quería hablar, no quería escuchar consejos, solo quería desaparecer. El jueves por la mañana estaba sentado en el balcón, mirando el vacío, cuando sonó el celular. Número de Miguel. Mi corazón dio ese brinco pendejo de costumbre, esa esperanza ingenua de padre que piensa que su hijo va a llamar para disculparse. Contesté.
Pero no era la voz de Miguel, era ella. Don Roberto, habla Valentina. El tono ya era diferente. No era educado, no era frío, era urgente, casi desesperado. Hola Valentina, mire, voy a ser directa porque no tengo tiempo que perder. Las facturas del restaurante están vencidas. Tenemos que pagarle a los proveedores antes de mañana. Ya hizo la transferencia de los 240,000 pesos. Me quedé en silencio procesando. ¿Cuál transferencia? La escuché suspirar del otro lado. Ese suspiro impaciente de alguien que cree estar tratando con alguien lento. La transferencia mensual, don Roberto. Miguel había quedado con usted en 240,000 pesos al mes durante los primeros 6 meses para ayudar con el flujo hasta que el restaurante se estabilice. Mi sangre se congeló. Valentina, yo nunca quedé en eso. ¿Cómo que nunca quedó? Miguel dijo que usted había aceptado. Estamos contando con ese dinero. Su voz subía, se volvía chillona, pero yo me quedé calmado, terriblemente calmado. Yo di 5,600,000 pesos como inversión inicial. Nunca hubo conversación sobre pagos mensuales. Pero don Roberto, no puede hacernos esto. Planeamos todo contando con ese apoyo. Si no le pagamos a los proveedores, nos cortan los productos. El restaurante apenas abrió con una inauguración a la que no fui invitado, Valentina. Creo que es mejor que hables de esto con Miguel. Está en la cocina, no puede contestar ahorita. Estamos en pleno servicio de comida. El restaurante está lleno. Necesito esa respuesta ahorita. Y fue en ese momento, escuchando a esta mujer reclamarme dinero con la misma naturalidad con que se reclama un recibo de luz vencido, que algo se rompió definitivamente en mí. No era coraje, era lucidez. Valentina, mi voz salió firme. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la inauguración ya? Silencio del otro lado. ¿Por qué? Contesta nomás. ¿Cuándo fue? La semana pasada. ¿Pero qué tiene que ver? Y fui invitado. Silencio aún más grande. Don Roberto, ya le expliqué que fue algo chiquito. Vi las fotos. 50 personas, grupo musical, buffet, los papás de ustedes cortando el listón, amigos de Miguel que conozco desde que eran chiquillos. Hasta mi vecina estuvo, todo el mundo estuvo, menos yo. La escuché respirar del otro lado pero no respondió. ¿Sabes qué frase usaste, Valentina? Solo para la gente especial. ¿Te acuerdas? No quise decirlo así. Claro que sí, y está bien. Entendí el mensaje. No soy lo suficientemente especial para celebrar con ustedes, pero sí soy lo suficientemente especial para pagar las facturas vencidas, ¿verdad? Don Roberto está exagerando. ¿Exagerando? Mi voz subió por primera vez. Di 5,600,000 pesos, la mitad de lo que mi esposa ahorró en 40 años de trabajo, y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme de la inauguración. Y ahora me llamas para reclamarme 240,000 pesos como si fuera cajero automático. Usted está siendo injusto. El restaurante es de su hijo, no quiere verlo triunfar. Quiero verlo feliz, Valentina, pero también quiero que me traten con respeto. Y el respeto es lo que más ha faltado en esta historia. Entonces, ¿va a dejar que el negocio de su hijo se hunda por su orgullo? Esa pregunta, ese tono de acusación como si yo fuera el malo de la historia. No voy a dejar que se hunda nada, Valentina, porque nunca fue mi responsabilidad cargar sola el sueño de los dos. Ya hice mi parte, más que mi parte. Va a arrepentirse. ¿Sabes qué? Ya me arrepentí. Me arrepiento de no haber exigido contrato, de no haber puesto mi nombre en los papeles, de haber confiado cuando todo el mundo a mi alrededor me alertaba. Entonces, eso es, le va a dar la espalda a su hijo. Respiré profundo, conté hasta 5. No, Valentina, el que dio la espalda fue él. Cuando eligió no invitarme a la inauguración, cuando te dejó tratarme como basura, cuando hizo como que no existía mientras celebraba el éxito que yo financié. Don Roberto, y los 240,000 pesos, no los voy a transferir. Es más, no voy a transferir nada más. Considera la llave cerrada. Silencio choqueado del otro lado. No puede hacer eso. Sí puedo. ¿Y sabes por qué? Porque es mi dinero. No es herencia anticipada. No es obligación. Es el dinero que Guadalupe me dejó para que viva dignamente los años que me quedan. Se lo voy a decir a Miguel. Díselo. Y de paso pregúntale cuándo fue la última vez que me llamó solo para saber si estaba bien.
¿Cuándo fue la última vez que vino a visitarme sin ser para pedir dinero? Pregúntale eso. Colgué. Mis manos temblaban, mi corazón latía desordenado, pero por primera vez en meses me sentía vivo. No era coraje, era liberación. Me senté en la silla del balcón y dejé que el sol de la tarde me golpeara la cara. Cerré los ojos, respiré profundo y por primera vez desde la muerte de Guadalupe sonreí. Una sonrisa chiquita pero verdadera. El teléfono sonó otra vez. Era Miguel. Lo ignoré. Sonó 3 veces más. Las ignoré todas. En la tarde, don Ernesto apareció con una olla de caldo de verduras. Traje cena. Sé que no estás comiendo bien. Lo dejé entrar. Le conté todo. La llamada, el reclamo, mi respuesta. Cuando terminé, se quedó mirándome en silencio. Luego levantó su vaso de agua y dijo, por Roberto, que finalmente despertó, y brindé con él. Pero lo que no sabía era que esto apenas era el principio, porque en los días siguientes iba a descubrir secretos que transformarían mi dolor en estrategia y mi debilidad en poder. Después de esa llamada, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Miguel no intentó más contacto, ni mensajes, ni llamadas. Nada, era como si hubiera dejado de existir para él de verdad. ¿Y saben qué era lo que más dolía? Que en el fondo todavía esperaba que tocara mi puerta, pidiera perdón, dijera que había habido un malentendido, pero los días pasaban. 1, 2, 3, 4. Una semana entera de silencio. Fue un domingo por la tarde, mientras miraba mi celular sin objetivo, que llegó la catástrofe. Entré a Instagram, esa red social que apenas sabía usar, pero que mi sobrina me enseñó para ver fotos de la familia. Busqué el nombre del restaurante, Sabor del Rancho. El perfil apareció, publicaciones llenas de fotos, y ahí, haciendo scroll en ese feed, mi mundo se derrumbó por segunda vez. Las fotos de la inauguración estaban todas ahí. No era álbum privado. No era story que desaparece, era publicación fijada arriba del perfil, con más de 500 likes y decenas de comentarios. Hice clic y cada foto fue puñalada. La primera, salón lleno, gente con copas de tequila levantadas. Pie de foto, noche inolvidable con quienes creyeron en este sueño desde el inicio. Desde el inicio, yo estaba desde el inicio. Yo era el inicio. Deslicé al lado. Segunda foto, los papás de Valentina en el centro de la mesa principal. Servilletas de tela, plato decorado, sonriendo como realeza. Su papá sostenía una copa haciendo brindis. Tercera foto, grupo tocando, grupo real con instrumentos. Escenario chiquito montado en la esquina del salón, iluminación de colores. Esto no fue improvisado. Esto se planeó semanas antes. Cuarta foto, buffet. Mesa inmensa con bocadillos gourmet, quesos importados, frutas cortadas en forma de flores, postrecitos en vasitos. Esto había costado como 100,000 pesos solo esa mesa. Y luego vino la quinta foto, la que me hizo levantarme de la silla y caminar en círculos por la sala con el celular temblando en mi mano. Era Miguel y Valentina cortando un listón rojo en la entrada del restaurante. A su lado, de cada lado, los papás de ella. Los 4 sonriendo, posando para la foto oficial de la inauguración, como si fueran los fundadores, los dueños, los únicos responsables de ese éxito. Y el pie de foto fue la cereza del pastel podrido. Gratitud eterna a mis padres que siempre me apoyaron en cada sueño. Sin ustedes nada de esto existiría. Y a mi amor Miguel, por embarcarte en esta locura conmigo. Somos equipo imbatible. Leí eso 5 veces, 10, hasta memorizarlo. Sin ustedes nada de esto existiría. Sus padres. No yo, sus padres. Bajé a los comentarios con lágrimas ya corriendo. Felicidades, se lo merecen, qué orgullo verlos triunfar. Hermosa familia, éxito total. Ya quiero reservar mesa. Y luego vi un comentario de doña Carmen, mi vecina. Todo estuvo precioso, comida maravillosa, ambiente cálido, felicidades a los jóvenes y a la familia que apoyó, que Dios los bendiga. Doña Carmen estuvo ahí, comió, celebró, y cuando me vio en la calle al día siguiente no dijo nada por lástima, porque sabía que no fui invitado. Amplié las fotos una por una, buscando caras conocidas. Reconocí a Sofía, esa amiga de la infancia de Miguel.
Estaba riendo, sosteniendo vaso de refresco abrazada con otras personas. Reconocí a Marco, su primo que conozco desde bebé. Hasta reconocí a Silvia, mi antigua colega de la escuela, que era amiga de Valentina. Había como 50 personas en esas fotos. Gente que había sido cuidadosamente invitada, confirmada, organizada en lista. Y yo, que pagué todo eso, estaba en mi casa viendo las noticias. Tiré el celular al sillón, me levanté. Empecé a caminar de un lado a otro, sintiendo mi pecho apretarse, mi respiración fallar. No era solo tristeza, era coraje. Un coraje que nunca había sentido antes. Ni cuando Guadalupe murió, ni cuando perdí a mi papá, porque esas fueron pérdidas inevitables. Pero esto era elección. Miguel eligió no invitarme. Eligió dejar que Valentina me humillara. Eligió borrarme de la historia que yo financié. Me senté en el piso de la sala, apoyé mi espalda contra la pared y grité. Grité fuerte hasta que me dolió la garganta. Grité por la injusticia, por el dolor, por la ceguera de haber creído que el amor de padre era suficiente. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando me levanté había algo diferente en mí. Ya no era desesperación, era decisión. Tomé el celular otra vez, guardé todas las fotos, hice capturas de pantalla de todos los comentarios, del pie de foto, de todo. Porque si algo me enseñaron mis 40 años como maestro fue la importancia de guardar pruebas. A las 6 de la tarde sonó el interfón. Era Ernesto. Roberto, abre. Tengo que hablarte. Lo dejé subir. Cuando abrí la puerta venía acompañado. Traía una mujer que no conocía. Como 35 años, jeans y playera sencilla, cabello recogido en cola de caballo. Roberto, ella es Sofía. Tiene que hablarte. Es urgente. Miré a la mujer joven. Estaba nerviosa, retorciendo las manos, evitando mi mirada. Don Roberto, empezó con voz temblorosa. Sé que nunca nos conocimos en persona, pero tengo que decirle algo que tiene derecho de saber. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es usted? Fui la novia de Miguel hace 6 años. Terminamos un mes antes de que conociera a Valentina. El mundo giró. ¿Y qué hace aquí? Porque trabajé con Valentina en la misma empresa, y sé cosas que ella hizo, cosas sobre el dinero que les dio. Me senté despacio en el sillón, miré a don Ernesto, me hizo señal de escuchar. ¿Qué tipo de cosas? Sofía abrió su bolsa, sacó un sobre manila, lo puso en la mesita entre nosotros. Hay documentos aquí, capturas de conversación, comprobantes. Me miró a los ojos y vi lágrimas formarse. Don Roberto, el dinero que dio no fue solo para el restaurante. Mi mano tembló cuando tomé el sobre. Explica mejor. Valentina usó 1.900.000 pesos de su dinero para dar enganche de un departamento. Un departamento que está solo a su nombre. Miguel ni siquiera lo sabe. El papel que sostenía parecía arder. Y fue en ese momento, con ese sobre en mis manos, que entendí. La guerra ni siquiera había empezado, y finalmente tenía municiones. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había un montón de papeles, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, comprobantes bancarios, hasta fotos de un contrato de compraventa. Empecé a leer, y cada línea era golpe en el estómago. La primera conversación era entre Valentina y una amiga, fechada en noviembre del año pasado. 2 meses después de que hice la transferencia, logré convencer al viejo de soltar la lana. Ahora solo hay que mantenerlo a distancia hasta que todo esté a nuestro nombre. Viejo, me había llamado viejo. La respuesta de la amiga, y el depa, ya se va a hacer, ya aparté. Muro 9 millones, voy a cerrar la semana que entra. Solo a mi nombre, obvio. Si sale mal con Miguel en el futuro, al menos salgo ganando. Mi visión se nubló, tuve que dejar de leer. Respira, Roberto. Don Ernesto puso su mano en mi hombro. Respira profundo. Miré a Sofía. Tenía la cara roja, los ojos húmedos. ¿Cómo conseguiste esto? Todavía tenía acceso al correo corporativo antiguo. Trabajábamos en el mismo departamento. Compartíamos ciertos archivos. Cuando supe que había empezado a salir con Miguel, me quedé con el ojo pelón. No por celos, don Roberto, sino porque la conocía, sabía de lo que era capaz. ¿Y por qué nunca me contactaste antes? Bajó la cabeza, porque tenía miedo de meterme en problemas.
Pero ayer vi las fotos de la inauguración. La vi agradeciendo a sus papás, haciendo como que ella construyó todo sola. Y pensé, si no hago nada, soy cómplice. Regresé a los papeles. Había un comprobante de transferencia. Monto 9 millones de pesos. De la cuenta de Miguel, la misma cuenta donde deposité el dinero, a la cuenta de Valentina. Fecha 3 semanas después de mi inversión. Concepto, enganche departamento, y había más, una captura de pantalla de contrato, departamento de 2 recámaras en Jardines del Pedregal. Valor total 6.4 millones de pesos. Enganche 0.9 millones. Comprador, Valentina Santos Ferrer. Solo su nombre. Miguel ni siquiera era cofirmante. ¿Él sabe esto? Pregunté con voz quebrada. No. Ella le dijo que el departamento estaba a nombre de los dos, pero que faltaba regularizar la documentación. Mentira. Todo está registrado solo a su nombre desde enero. Cerré los ojos, traté de procesar. Mi hijo también había sido engañado, o sería cómplice. Sabía y se hacía pendejo. Sofía, ¿puedo quedarme con estos documentos? Puede, son copias, y hay más. Vaciló. Valentina tiene deudas, muchas, tarjetas de crédito al tope, créditos personales. Estaba desesperada por dinero cuando conoció a Miguel. No fue amor, don Roberto. Fue estrategia. Las piezas del rompecabezas se armaron. El interés repentino en mi hijo justo después de la muerte de Guadalupe. Las preguntas indirectas sobre la herencia. La forma en que siempre llevaba la conversación al dinero. Gracias, logré decir. No te imaginas cuánto significa esto. Después de que Sofía se fue, don Ernesto y yo nos quedamos sentados en la sala en silencio. Hizo café, puso galletas en un plato. Ritual automático de alguien que cuida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, pero una cosa sí sé, ya no voy a ser el pendejo de la historia. Puedes demandarla. Esto es fraude, apropiación indebida, lo sé, pero un juicio tarda años, cuesta dinero en abogados. Y al final, aunque gane, el daño ya está hecho. Tomó un trago de café. Entonces, ¿qué quieres? Miré hacia él, mi vecino, mi amigo, la única persona que se quedó a mi lado cuando todos me dieron la espalda. Quiero justicia, pero no de la forma tradicional. Quiero que ella entienda en carne propia lo que es ser usado. Quiero que Miguel abra los ojos, y quiero mi dinero de vuelta. ¿Y cómo vas a lograr eso? Sonreí, una sonrisa chiquita pero decidida. Todavía no lo sé, pero lo voy a encontrar. El lunes por la mañana me desperté temprano. Me di una ducha larga, me vestí bien, me rasuré impecable. Tomé todos los documentos que Sofía me había dado, los puse en una carpeta organizada. Llamé al licenciado Hebert. Licenciado Hebert era abogado jubilado, amigo de Guadalupe desde la época de la facultad. Tenía como 75 años, pero la cabeza afilada como navaja. Roberto, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito tu ayuda, Hebert. Es urgente. Hice cita con él para ese mismo día a las 2 de la tarde en su despacho, que en realidad era la oficina de su casa donde todavía recibía clientes antiguos. Cuando llegué me recibió con café y atención, le conté todo, desde la inversión inicial hasta la llamada de Valentina reclamando los 240,000 pesos. Le mostré los documentos que Sofía me dio, leyó todo calmado, tomando notas en una libretita amarilla. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró serio. Roberto, legalmente tienes caso. Esto constituye fraude. Ella tomó dinero con una finalidad y lo usó para otra cosa. Puedes demandar, pero sin contrato formal va a ser difícil probar cuánto invertiste. Y un juicio toma años. ¿De verdad quieres pasar por eso? No, quiero arreglarlo de otra forma. ¿De qué forma? Respiré profundo. Quiero hacer un convenio con testigos. Quiero que me paguen cada centavo. Y quiero que Miguel sepa todo lo que Valentina hizo. Eber sonrió. Hablas de una emboscada. Hablo de justicia. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. Entonces vamos a hacer así. Voy a redactar un convenio de pago con plazos, intereses, todo bien hecho. Y tú vas a presentar esto en una situación donde no puedan huir. ¿Cómo? Elige un lugar público, convoca testigos y ponlos contra la pared.
Si se niegan delante de todos, ahí sí pasas a la justicia. Pero si aceptan, garantizas tu dinero sin desgaste. ¿Crees que funcione? Creo que si hay algo que la gente deshonesta teme, es la exposición, y tienes suficientes pruebas para destruir su reputación. Salí del despacho del licenciado Ebert con el convenio de pago impreso, firmado, certificado y un plan en la cabeza. Porque si algo me enseñaron todos estos años de maestro es que las mejores lecciones son las que nunca se olvidan. Y Valentina iba a tener la clase más cara de su vida. Pero antes necesitaba más información. Algo no cuadraba. Si Valentina había desviado 1.900.000 pesos para comprar departamento, y el restaurante había costado mucho más que los 5.600.000 que yo di, ¿de dónde salió el resto del dinero? Según Miguel, ellos habían ahorrado 2.400.000 pesos, más mis 5.600.000, menos el 1.900.000 del departamento, eso daba 6.100.000 pesos. Pero ese restaurante valía por lo menos 10 millones de pesos. ¿Dónde estaba la diferencia? Llamé al licenciado Ebert otra vez. Ebert, ¿puedes averiguar si existe algún crédito a nombre de Miguel o Valentina? ¿Algún préstamo? Puedo intentar, pero va a tomar unos días. Hazlo, necesito saber. 3 días después, un martes lluvioso, Ebert me llamó de vuelta. Roberto, tenías razón. Hay un préstamo de 4 millones de pesos a nombre de Miguel, Banco Progreso, tasa de interés absurda. Primera mensualidad vencida el mes pasado. Mi estómago se volteó. Él lo sabe, según los documentos, la firma es de él. Así que teóricamente sí. Mándame eso, todo. Quiero verlo con mis propios ojos. Al día siguiente, Ebert me entregó una carpeta completa. Contrato de préstamo, mensualidades, aval. Y fue leyendo eso que explotó la segunda bomba. Valentina era la aval. Y había puesto como garantía el departamento que compró con mi dinero. Leí eso 3 veces para asegurarme de que no estaba enloqueciendo. Ella había usado 1.900.000 pesos del dinero que debía ser invertido en el restaurante, compró un departamento solo a su nombre y luego usó ese mismo departamento como garantía del préstamo para cubrir el hoyo que ella misma creó. Y si Miguel no pagaba, perdía la garantía. Pero como el departamento estaba solo a nombre de ella, él sería el único perjudicado por el incumplimiento. Ella saldría con 1.900.000 pesos limpios sin consecuencia alguna. Era una estafa perfecta. Me senté en la mesa de la cocina con todos esos papeles regados y por primera vez entendí completamente lo que estaba pasando. Mi hijo no era solo cómplice, era otra víctima, una víctima pendeja, egoísta, que me había herido terriblemente, pero víctima al fin. Valentina había jugado con los dos, conmigo y con él. Tomé el teléfono, llamé a Sofía. Sofía, Miguel sabe que el departamento está solo a nombre de ella. No, ella le dijo que estaba en proceso de inclusión de su nombre, pero que iba a tardar unos meses por la burocracia del registro público. Y él le creyó, don Roberto. Miguel siempre le creyó todo lo que decía. Estaba demasiado enamorado para ver claro. Colgué y me quedé mirando esos documentos. Había tanto material ahí, tantas pruebas, tantos errores. Podía destruir a Valentina con eso, podía exponerla públicamente, podía demandar, podía hacerla pagar. Pero si hacía eso, Miguel caería también. Su nombre estaba por todos lados, y por muy mal que se portó conmigo, por muy débil, cobarde, egoísta que fue, seguía siendo mi hijo. Entonces tenía que ser inteligente, tenía que ser quirúrgico. Llamé al licenciado Ebert otra vez. Ebert, si quiero hacer un convenio de pago, puedo incluir cláusula de revelación de información. ¿Cómo? Puedo poner una condición que los obligue a decirme la verdad sobre todo. Sobre el préstamo, sobre el departamento, sobre dónde fue cada centavo. Se quedó callado pensando. Puedes, pero no están obligados a aceptar. Ah, van a aceptar. Porque la alternativa va a ser peor. ¿Cuál alternativa? Demanda por fraude con todas las pruebas que tengo y exposición pública. Roberto, ¿hablas en serio? Muy en serio. Redacta el convenio. Quiero que paguen los 5.600.000 pesos en 24 mensualidades de 233.000 pesos con intereses de 3% anual.
y quiero que reconozcan por escrito el desvío de fondos. Y si no aceptan, ahí sí voy a la guerra de verdad. Ebert se quedó callado un momento. Has cambiado, Roberto. No he cambiado, solo dejé de ser pendejo. 2 días después, un viernes por la mañana, mandé un mensaje a Miguel. Corto, directo. Necesito hablar contigo y con Valentina. Tema urgente sobre la inversión. Mañana al mediodía en el restaurante. Voy con mi abogado. No faltes. La respuesta llegó 3 horas después. Papá, ¿qué es eso del abogado? No hace falta. Respondí. Sí hace falta. Hasta mañana. Esa noche apenas dormí. Repasaba en mi cabeza cada detalle del plan, cada frase, cada documento. Tenía que estar preparado porque iba a haber llanto, gritos, negaciones, pero no podía flaquear. Al amanecer me levanté. Fui al cuarto que había sido de Miguel cuando era niño. Todavía estaba como lo dejó cuando se fue de casa. Póster de grupos en la pared, librero lleno de libros del colegio, la cama individual con el edredón azul que yo mismo había cosido. Me senté en la orilla de esa cama y dejé que vinieran las lágrimas, porque en el fondo, con todo el coraje, toda la decepción, todo el dolor, seguía siendo mi chamaco, el chamaco que cargué en brazos, al que enseñé a amarrarse las agujetas, al que llevé su primer día de escuela. Guadalupe, susurré en el vacío, espero que me perdones, pero tengo que hacer esto. Tengo que enseñarle que el amor de un padre no es pasaporte para el abuso. No hubo respuesta, pero sentí una paz extraña, como si Guadalupe estuviera ahí diciendo que iba por el camino correcto. El sábado me desperté a las 6 de la mañana. Me di una ducha larga, elegí mi ropa con cuidado. Pantalón de vestir negro, camisa blanca de seda, zapatos boleados. Me rasuré al ras, me peiné el cabello cuidadosamente, me puse mi anillo de matrimonio que había dejado de usar después de la muerte de Guadalupe. Tenía que ser fuerte, no solo por dentro, por fuera también. A las 11 el licenciado Hebert pasó por mí a mi casa. Traía la carpeta organizada, el convenio impreso, todo listo. ¿Estás seguro de esto, Roberto? Más seguro que de cualquier cosa en mi vida. En el camino nos detuvimos a recoger a don Ernesto y a Sofía. Iban a ser mis testigos, mi apoyo, mi ejército de 2. Cuando llegamos a la puerta de Sabor del Rancho, respiré profundo. Era hora de dar la lección más grande de mi vida. Y esta vez yo era el maestro y ellos los alumnos. El restaurante tenía actividad moderada, como 15 mesas ocupadas. Ese ruido típico de un sábado al mediodía, meseros circulando, olor a comida en el aire, música ambiental sonando bajito. Todo perfecto, todo funcionando, todo construido con mi sudor. Empujé la puerta, la campanita sonó, algunas cabezas voltearon, reconocí a Sofía en una mesa de la esquina con su prometido. Me hizo seña apenada. Hice como que no vi. Miguel apareció desde la cocina, mandil blanco, cara tensa. Cuando vio al licenciado Hebert, a don Ernesto y a Sofía detrás de mí, palideció. «Papá, ¿qué es esto? Es una reunión. ¿Dónde está Valentina?» Tragó difícil. «Está en la oficina. Pero papá, no hace falta traer tanta gente». «Sí hace falta. Llámala». La voz salió firme, sin margen de discusión. Miguel vaciló, pero fue a buscarla. Elegí la mesa más central del restaurante. Esa cerca de la entrada donde todos pudieran ver. Me senté, la espalda bien derecha, las manos cruzadas sobre la mesa. El licenciado Hebert se sentó a mi derecha, don Ernesto y Sofía a mi izquierda. Los clientes empezaron a notar. El ambiente cambió, se puso pesado. Valentina apareció, tacones altos, vestido entubado negro, cabello impecable, tratando de mantener la postura de mujer de negocios. Pero cuando me vio, cuando vio a la gente conmigo, la máscara tembló. «Don Roberto, qué sorpresa. No sabía que venía con acompañantes. Siéntate, Valentina. Tú también, Miguel». Se sentaron del otro lado de la mesa, lado a lado, unidos, o al menos tratando de parecerlo. Abrí la carpeta que el licenciado Hebert había traído. Saqué el primer documento, lo puse sobre la mesa, volteado hacia ellos. «Este es el comprobante de la transferencia de 5.600.000 pesos que hice en marzo del año pasado. ¿Se acuerdan, verdad?»
Miguel miró el papel, asintió. Me acuerdo, papá. Y estamos muy agradecidos. Espera, no he terminado. Saqué el segundo documento. Este es el comprobante de que 3 semanas después de mi transferencia, 1.900.000 pesos salieron de tu cuenta, Miguel, y fueron a la cuenta de Valentina. Concepto, enganche departamento. La cara de Miguel cambió. Confusión, sorpresa. ¿Cuál departamento? Valentina se puso rígida. Miguel, tranquilo, puedo explicar. ¿De verdad puedes explicar, Valentina? Saqué el tercer documento, porque este es el contrato de compraventa del departamento en Jardines del Pedregal. Valor, 6.400.000 pesos. Comprador, hice una pausa dramática. Valentina Santos Ferrer, solo ella. Tu nombre no está ahí, Miguel. El silencio que cayó fue ensordecedor. Hasta la música de fondo pareció detenerse. Papá, ¿de qué hablas? La voz de Miguel salió ronca. Hablo de que Valentina usó el dinero que les di para invertir en el restaurante y compró un departamento a su nombre, sin decirte, Miguel. Volteó hacia ella, los ojos abiertos como platos. ¿Es verdad? Ella abrió la boca, la cerró, trató de pensar en una salida. Miguel, te lo iba a decir. Era una sorpresa, iba a poner tu nombre después. Mentira, la voz de Sofía cortó el aire. Se levantó, miró directamente a Valentina. Le dijiste a Andresa, tu amiga, que si las cosas salían mal con Miguel, al menos saldrías ganando. Tengo las capturas de las conversaciones, todo guardado. Valentina palideció. Miguel cerró los ojos. Hay más. Saqué otro documento. Este es el contrato de préstamo de 4 millones de pesos que hicieron en Banco Progreso. Aval, Valentina Santos Ferrer. Garantía, departamento en Jardines del Pedregal. Ese mismo que ella compró con mi dinero. Mi voz tembló en la última frase, pero mantuve el control. Si no pagas, Miguel, el banco se queda el departamento. Pero como está solo a nombre de ella, el que pierde eres tú. Ella se queda con el 1.900.000 limpios. Fue como si le hubiera disparado. Miguel se levantó de la silla, tambaleó, apoyó las manos en la mesa. Valentina, todo eso es verdad. Ella no respondió, solo miraba hacia abajo, mordiéndose el labio. Responde, gritó. Algunos clientes brincaron. 2 meseros dejaron de trabajar. Sí, su voz salió en un hilo, pero lo iba a arreglar todo. ¿Arreglar? Me robaste, robaste a mi papá, construiste una trampa y me pusiste en medio. Jaló la silla, se sentó pesadamente, las manos en la cabeza, y entonces, por primera vez en años, vi a mi hijo llorar. Papá no lo sabía, juro por Dios que no lo sabía. Lo miré, ese chamaco que creció en mí, que había sido mi razón de vivir, y sentí una mezcla extraña de dolor y alivio. Sé que no lo sabías, Miguel, sé que ella te engañó también, pero tú me lastimaste, dejaste que me tratara como basura, elegiste no invitarme a la inauguración, te quedaste semanas sin hablarme, y cuando hablaste fue para pedir dinero. Lo sé, fui un pendejo. Fuiste, silencio, pero todavía hay tiempo de reparar. Puse el último documento sobre la mesa, el convenio de pago. Esto es un convenio de reembolso. 5.600.000 pesos en 24 mensualidades de 233.000 pesos con intereses. Si firman esto aquí, delante de estos testigos, no demando, no expongo, no destruyo, solo recibo de vuelta lo que es mío. Valentina intentó una última carta, y si no firmamos, la miré, y por primera vez ella vio quién era yo realmente. No el viejo pendejo, el hombre fuerte. Si no firmas, Valentina, te demando por fraude. Tengo pruebas, tengo testigos, tengo documentos. Vas a responder penalmente. Y cuando eso pase, a la prensa le va a encantar la historia de la nuera que robó a su suegro para comprar departamento. Abrió los ojos grandes, y el restaurante se va a hundir si pagan todo eso. Debiste pensarlo antes de robarme. El licenciado Ebert puso una pluma sobre la mesa. Tienen 2 minutos para decidir. Miguel tomó la pluma, la mano temblando, firmó. Luego la empujó hacia Valentina. Firma. Miguel, yo. Dije que firmes. Tomó la pluma, firmó. La firma salió torcida, rabiosa. El licenciado Ebert recuperó el documento. 3 ejemplares.
Uno para mí, uno para ellos, uno para el abogado. Listo. Primera mensualidad vence el 15 del mes que entra. Miré a Miguel una última vez. Mijo, todavía te amo, pero el amor no significa aceptar la falta de respeto. Cuando aprendas eso, cuando entiendas realmente la magnitud del error que cometiste, mi puerta sigue abierta. Pero no para el hijo que me usó, para el hijo que crié para ser hombre de carácter. Me volteé hacia Valentina. Y tú, disfruta bien ese departamento, porque es la cosa más cara que comprarás en tu vida. Te costó tu reputación. Me levanté de la mesa, la cabeza en alto. Don Ernesto sostuvo mi brazo. Sofía sonrió discretamente, y cuando la puerta se cerró detrás de mí, respiré. Respiré como no respiraba desde hacía meses, porque por primera vez desde la muerte de Guadalupe volví a ser dueño de mí mismo. Los clientes del restaurante se quedaron en silencio total, algunos con el tenedor a medio camino, otros con la boca abierta. Sabían que habían sido testigos de algo grande, de justicia en vivo. Cuando llegué a la banqueta, el sol brillaba fuerte. Era un sábado hermoso. Don Ernesto me abrazó. «Lo hiciste, compadre, lo hiciste». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Don Roberto, fue un honor estar aquí». El licenciado Ebert guardó los documentos en su portafolio. «Roberto, en 40 años de carrera nunca había visto algo así. Eso no fue solo justicia legal, fue justicia moral». Nos fuimos caminando los cuatro por esa calle de la colonia chic, yo en medio, flanqueado por mis 3 guerreros, mi ejército. Cuando llegamos al coche de Ebert me detuve, miré hacia atrás, hacia el restaurante. A través de los ventanales ahumados podía ver sombras moviéndose. Miguel probablemente llorando, Valentina probablemente calculando su siguiente movimiento, pero ya no era mi problema. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dije en voz alta. ¿Qué?, preguntó Ernesto. Que no siento coraje, siento paz. Y era verdad. Por primera vez en meses mi pecho no estaba apretado, mi garganta no tenía nudo, mis ojos no ardían, me sentía libre. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me preparé un té de tila. Me senté en el balcón con la foto de Guadalupe en las manos. Lo hice, mi amor, le dije al retrato. Recuperé mi dignidad. No sé si hice bien, pero hice lo que tenía que hacer. El viento sopló suavemente, las bugambilias se movieron, y juro que por un segundo sentí su presencia, su aprobación. Dormí esa noche como no dormía desde su muerte, profundo, sin pesadillas, sin angustia, porque finalmente había aprendido la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Los días siguientes fueron extraños, el teléfono no sonó, ni Miguel ni Valentina intentaron contacto, y yo tampoco los busqué. El día 15 del mes siguiente, exactamente como decía el convenio, llegó la primera mensualidad. 233,000 pesos depositados en mi cuenta. Revisé 3 veces para asegurarme de que no era sueño. No lo era. La segunda mensualidad también llegó. Y la tercera. Todas en la fecha convenida, sin retraso. Supe después, por Sofía, que Miguel había vendido su coche, una berlina nueva que había comprado en el pico de su entusiasmo con el restaurante. La vendió y compró uno usado más sencillo. El dinero fue directo a mi cuenta. No sentí lástima, sentí respeto, porque por primera vez en su vida estaba pagando por sus propias decisiones. Y Valentina, bueno, esa historia tomó un giro que ni yo imaginaba. Pero eso, mi amigo, se los cuento en el final de esta historia, porque lo mejor todavía está por venir. 6 meses pasaron desde ese sábado en el restaurante. 6 meses que cambiaron todo. La primera mensualidad llegó el día 15. Exacto, 233,000 pesos depositados en mi cuenta. Revisé 3 veces para asegurarme de que no era sueño, todas en la fecha convenida, sin retraso. Supe después, por Sofía, que Miguel había vendido su coche, una berlina nueva que compró en el pico de su entusiasmo con el restaurante. La vendió y compró un Tsuru usado más sencillo. El dinero fue directo a mi cuenta. No sentí lástima, sentí respeto, porque por primera vez en su vida estaba pagando por sus propias decisiones. Valentina. Bueno, esa historia tomó un giro que ni yo imaginaba.
pero de eso les cuento después. 2 semanas después de la confrontación en el restaurante, Miguel apareció a mi puerta. Solo, sin avisar. Toqué el interfón y mi corazón se aceleró. Todavía dolía verlo, pero abrí de todas formas. Subió despacio, como si cada escalón pesara toneladas. Cuando abrí la puerta estaba diferente. Más delgado, ojeras profundas, barba sin arreglar. Parecía haber envejecido 10 años en 15 días. Hola papá, hola mijo. Nos quedamos ahí parados, uno frente al otro, sin saber por dónde empezar. ¿Puedo entrar? Hice espacio. Entró mirando alrededor de la sala como si visitara la casa por primera vez. Se sentó en el sillón donde solía tirarse cuando regresaba de la escuela de niño. Terminé con Valentina. Las palabras salieron secas, sin emoción, como alguien que reporta un hecho. ¿Cuándo? Hace 3 días. Después de ese sábado, tuvimos una pelea enorme. Ella dijo que había sido débil, que debí ponerme de su lado, que tú inventabas todo. Entonces le pedí ver el contrato del departamento. Se negó. Ahí supe que todo era verdad. Pasó la mano por su cara. Fui al registro público de la propiedad. Pedí copia del documento. Todo está realmente a su nombre. Y cuando la confronté otra vez, ni siquiera lo negó. Solo dijo que lo hizo para proteger su patrimonio, en caso de que nos separáramos. Como si yo fuera una amenaza. Hizo una pausa larga. Papá, fui un pendejo, un ciego, un cobarde. Te dejé maltratarte. Dejé que te excluyera. Hice como que no veía porque estaba, no sé, hechizado. Pensé que era diferente, moderna, ambiciosa, pero no era nada de eso, solo estaba interesada. Las lágrimas empezaron a correr por su cara, y lo peor es que lastimé a la única persona que siempre estuvo de mi lado, la persona que me crió, que renunció a todo por mí, y respondí con ingratitud, sollozó. Y ver a mi hijo llorar así, roto, fue una de las cosas más difíciles que enfrenté. Papá, sé que no merezco el perdón, sé que rompí la confianza, pero estoy aquí para decirte que voy a pagar cada centavo. Voy a trabajar lo que sea necesario, voy a vender lo que tenga que vender, pero vas a tener tu dinero de vuelta. Sé que vas a pagar, Miguel. Las mensualidades están al día. No es solo por el contrato, es porque es justo. Es lo mínimo que puedo hacer. Me quedé callado, lo dejé desahogarse, porque a veces lo mejor que un padre puede hacer es escuchar. ¿Y el restaurante? Pregunté. Funciona, con dificultades, pero funciona. Tuve que despedir 2 empleados, reducir costos, renegociar con proveedores, pero se mantiene en pie. Respiró hondo y estoy yendo a terapia, 2 veces por semana, porque me di cuenta de que tengo problemas, papá. De autoestima, de dependencia emocional, no sé, de ser hombre. Necesito aprender a ser mejor. Esas palabras me tocaron de una forma que no esperaba, porque mostraba madurez, mostraba que realmente estaba cambiando. Papá, sé que va a tomar tiempo, sé que voy a tener que probar que cambié, pero quería pedirte algo. ¿Qué? ¿Puedo regresar a comer aquí los domingos? Sin hablar de dinero, sin pedir nada, solo para estar contigo, como antes. Lo miré. Mi hijo, el chamaco que cargué en brazos, el hombre que me decepcionó, el ser humano que trataba de empezar de nuevo. Puedes, pero con una condición. ¿Cuál? Que laves los trastes después. Esbozó media sonrisa, la primera sonrisa sincera que le veía en meses. Trato hecho, y así fue como los domingos regresaron, con mole poblano. Sencillo, sin lujos, sin fiesta, solo él y yo platicando de la vida, de los errores, de empezar de nuevo. El primer domingo fue raro, incómodo. Nos sentamos a la mesa con ese silencio pesado de quienes no saben qué decir. Pero comimos. Y después, mientras él lavaba los trastes y yo secaba, empezamos a hablar. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? Que tú me enseñaste valores, me enseñaste a ser honesto, trabajador, respetuoso, y yo tiré todo a la basura por una mujer que solo me veía como billetera. No tiraste todo, Miguel. Cometiste errores, grandes, pero todavía estás a tiempo de corregir el rumbo. Tú crees, lo sé, porque sigues aquí, porque reconociste tu error, porque estás pagando. Eso es más de lo que mucha gente hace. Terminó de lavar el último plato. Se secó las manos.
Me miró con esos ojos que de niño me pedían perdón cuando rompía algo. Te amo, papá. Yo también te amo, mijo. Nos abrazamos. Y en ese abrazo solté todo el coraje que todavía guardaba, porque al final del día seguía siendo mi hijo. Los domingos siguientes fueron mejorando, la conversación fluyendo más natural, las risas regresando poco a poco. Y aunque la herida todavía estaba ahí, empezaba a sanar. Una tarde, mientras tomábamos café después de comer, Miguel me preguntó, ¿y tú, papá, cómo estás realmente? Mejor, mucho mejor. ¿Sales con alguien? Me reí. A mis 68 años, ¿por qué no? Mamá querría que fueras feliz, y tenía razón. Guadalupe querría eso. Bueno, don Ernesto y yo hemos salido un par de veces. Al cine, a caminar al parque, a cenar en su casa. Miguel sonrió. Una sonrisa verdadera. Me da gusto, papá. De verdad, te mereces ser feliz. Y en ese momento supe que mi hijo realmente estaba cambiando. Porque el Miguel de antes, el que estaba con Valentina, nunca hubiera dicho eso. Las semanas pasaron, las mensualidades siguieron llegando puntual. Miguel venía cada domingo, a veces se quedaba hasta la tarde. Veíamos el fútbol, platicábamos de todo y nada, como antes. Un día me dijo, papá, en la terapia me hicieron darme cuenta de algo. ¿De qué? De que yo también fui víctima, no tanto como tú, pero víctima al fin. Valentina me manipuló, me hizo creer que sin ella no era nada, que mi familia era tóxica, que tú eras controlador. Negó con la cabeza. Y yo le creí. Como pendejo le creí todo. Eras vulnerable, Miguel. Acababa de morir tu mamá, estabas solo, ella aprovechó eso. Pero no es excusa. Yo elegí creerle, yo elegí alejarte, yo elegí ser cómplice de su plan, aunque no supiera todo. Lo importante es que ahora lo ves claro. Sí, y nunca más voy a dejar que alguien me aleje de ti. Ese día lloramos juntos, lágrimas de dolor por el tiempo perdido, pero también lágrimas de esperanza por el tiempo que todavía nos quedaba. 6 meses después de la confrontación, ya llevaba 3 mensualidades recibidas, 1.700.000 pesos de vuelta. Todavía faltaba mucho, pero iba bien. El restaurante se estabilizó, Miguel consiguió renegociar el préstamo bancario con mejores tasas. Las cosas no estaban fáciles, pero tampoco imposibles, y yo encontré algo que no esperaba. Paz. Esa paz que viene de saber que hiciste lo correcto, aunque fuera difícil. Don Ernesto y yo nos hicimos más cercanos. No éramos pareja oficial, pero éramos compañía, buena compañía. Salíamos a desayunar los martes, íbamos al mercado juntos los jueves, veíamos películas los viernes. Roberto me dijo un día después de un café en el balcón, no quiero apresurarte, pero te aprecio, y creo que merecemos una segunda oportunidad de ser felices. Yo también te aprecio, Ernesto, y sí la merecemos. No nos casamos, no vivimos juntos, pero construimos algo bonito, algo basado en respeto, compañerismo, amistad. Las cosas que realmente importan. Pero la historia de Valentina, esa todavía faltaba por contar. Y créanme, la justicia terminó llegando de formas que ni yo imaginé. Valentina, esa historia tiene un final que la justicia misma escribió. 2 semanas después de la confrontación en el restaurante, supe por Sofía que Valentina había regresado a vivir con sus padres. El departamento, ese que compró con mi dinero, tuvo que venderlo. ¿Saben por qué? Porque el préstamo de 4 millones de pesos estaba vencido y el banco amenazaba con ejecutar la garantía. Miguel, en un acto de dignidad que me sorprendió, se negó a seguir pagando un préstamo donde la garantía era propiedad exclusiva de ella. Si el departamento es solo tuyo, la deuda también, le dijo. Y tuvo que venderlo de urgencia. Y adivinen qué, con la venta apenas cubrió el préstamo. No le quedó ni un peso. Todo ese dinero que robó, todo ese plan maestro, se fue al caño. Terminó exactamente como empezó, sin nada. Según me contó Sofía, que seguía al pendiente por pura curiosidad humana, Valentina ahora trabaja como vendedora en una boutique de ropa en Plaza Universidad. De ejecutiva de marketing a vender blusas. La vida tiene esas vueltas, ¿verdad? No sentí alegría por su caída, ni siquiera satisfacción. Solo sentí indiferencia,
porque ya no ocupaba espacio en mi pecho. Los meses siguieron pasando. Miguel venía cada domingo sin falta. Algunos domingos traía pan dulce de la panadería que nos gustaba. Otros traía flores para poner en el florero de Guadalupe. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta? Me contó un domingo mientras comíamos. Que el peor daño que me hizo Valentina no fue robarme dinero. Fue hacerme creer que no merecía amor sin condiciones, que tenía que comprar el cariño de la gente. Dejó el tenedor. Y tú, papá, me diste amor incondicional toda mi vida, y yo lo confundí con debilidad. Pensé que porque siempre estabas ahí, siempre ibas a estar. No valoré lo que tenía hasta que casi lo pierdo. Pero no lo perdiste, mijo. Aquí estoy, lo sé, y no voy a volver a darte por sentado. Te lo prometo. Y cumplió. Cada domingo, cada llamada en semana para preguntar cómo estaba, cada detalle chiquito que demostraba que realmente había cambiado. Don Ernesto se volvió parte de nuestra rutina. Algunos domingos se quedaba a comer con nosotros. Miguel y él se llevaban bien, platicaban de fútbol, de política, de la vida. Don Ernesto, le dijo Miguel un día, gracias por cuidar a mi papá cuando yo no estuve. Ernesto le puso la mano en el hombro. Tu papá es un hombre fuerte, mijo. Él se cuidó solo. Yo solo le hice compañía. Aún así, gracias. Y en ese gesto vi la madurez que tanto tiempo esperé ver en mi hijo. Las mensualidades siguieron llegando religiosamente. 233,000 pesos cada 15 del mes. Como relojito, para el sexto mes ya había recuperado 1,400,000 pesos. Todavía faltaba mucho, pero el camino estaba claro. Un sábado por la tarde estaba regando mis bugambilias. Esas moradas que Guadalupe me regaló hace tantos años, seguían floreciendo hermosas, fuertes, vivaces. «Sabes, mi amor», le dije a su recuerdo, «lo logré. Recuperé mi dignidad. No sé si hice todo bien, pero hice lo que tenía que hacer». El viento sopló suave, las flores se movieron y sentí su presencia, su aprobación, y encontré compañía. Ernesto es buena persona, no es como tú, nadie podría serlo, pero me hace feliz. Espero que no te moleste. Las bugambilias se mecieron otra vez, y juro que fue su forma de decirme, vive, Roberto, vive. Esa misma noche, Ernesto vino a cenar. Preparé chilaquiles verdes, de esos que le encantan. Comimos en el balcón, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y morado. Roberto me dijo, estos 6 meses a tu lado han sido los mejores desde que murió mi esposa. Para mí también, Ernesto. No sé qué vaya a pasar mañana ni el próximo año, pero sí sé que quiero seguir compartiéndolo contigo. Tomó mi mano. ¿Qué dices? ¿Seguimos así? Sin prisas, sin presiones, solo siendo compañía el uno del otro. Me parece perfecto. Y brindamos con agua de Jamaica, porque a nuestros años el tequila ya no nos cae bien. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una carta que Guadalupe me había escrito años atrás. Una de esas cartas que escribes y guardas para que tu pareja las encuentre después. Decía, Roberto, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No llores mucho por mí. Vivimos una vida hermosa. Criamos un hijo maravilloso. Construimos un hogar lleno de amor. No todos pueden decir lo mismo. Ahora te toca vivir para ti, viajar si quieres, enamorarte si encuentras a alguien, disfrutar lo que queda. Porque la vida es corta, mi amor, y tú mereces ser feliz. Solo te pido una cosa. No dejes que nadie te quite tu dignidad. Ni familia, ni amigos, ni nadie. La dignidad es lo único que nos llevamos cuando nos vamos. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré. Tú, Lupita. Lloré leyendo esa carta, pero fueron lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud. Gratitud por haberla tenido, gratitud por lo que me enseñó, gratitud por darme permiso de ser feliz. Hoy, mientras escribo esto, ya van 8 mensualidades pagadas, 1,864,000 pesos recuperados. Todavía faltan 16 mensualidades, pero sé que Miguel va a cumplir. El restaurante ya se estabilizó. No es el negocio del año, pero da para vivir. Miguel contrató un administrador y él se enfoca en la cocina, que siempre fue lo que le gustó. Me invitó a comer ahí hace un mes.
Fui con Ernesto, nos sentamos en una mesa discreta. La comida estaba deliciosa. Miguel salió de la cocina, se acercó a nuestra mesa. ¿Qué tal todo, papá? Delicioso, mijo. De verdad, me da gusto que estés aquí, ahora sí, como debió ser desde el principio. Y en ese momento supe que habíamos cerrado el círculo. Ayer me miré al espejo, vi un hombre de 68 años con canas, arrugas, manos cansadas, pero también vi un hombre que recuperó su dignidad. Un hombre que se levantó cuando lo tumbaron. Un hombre que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que pensé que esta historia terminaría conmigo solo, amargado, llorando mi desgracia. Pero terminó conmigo acompañado, en paz, con mi hijo de vuelta y con un compañero a mi lado. La vida da muchas vueltas, mis amigos, y a veces las peores caídas son las que nos enseñan a volar. Si esta historia tocó su corazón, si alguna vez vivieron algo parecido o conocen a alguien que está pasando por esto, déjenme un comentario contando desde dónde ven este video. Cuéntenme su historia, porque aquí no juzgamos, aquí acogemos. Den like si creen que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para seguir viendo relatos reales de personas que se negaron a dejarse pisotear. Activen la campanita para no perderse ningún video, porque todos merecemos una segunda oportunidad, pero nadie merece ser usado. Y antes de irme, déjenme decirles algo importante. No importa cuántos años tengan, no importa qué tan profundo hayan caído, siempre pueden recuperar su dignidad. Yo tenía 68 años cuando aprendí a decir no. 68 años cuando entendí que el amor de un padre no puede confundirse con ser pendejo. Y si yo pude a esta edad, ustedes también pueden. No dejen que nadie los haga sentirse poca cosa. Ni hijos, ni nueras, ni yernos, ni familia. Porque ustedes valen mucho más de lo que las personas que los usan pueden ver. Me tomó 68 años aprenderlo, pero finalmente lo entendí. El amor propio no es egoísmo, es dignidad, es justicia, es sobrevivencia. Hoy estoy aquí, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Con mi hijo que regresó siendo mejor hombre. Con un compañero que me hace sonreír. Con mi dinero regresando poco a poco. Pero más importante, con mi dignidad intacta. Y si algo quiero que se lleven de esta historia, es esto. Nunca, pero nunca, es demasiado tarde para recuperar lo que es suyo. Ya sea dinero, respeto o simplemente su paz mental. Yo sobreviví, con la cabeza en alto y el corazón tranquilo, y ustedes también pueden. Un abrazo al corazón de cada uno. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. Nos vemos en el próximo video, y que Dios los bendiga.